Dios te bendiga, iglesia poderosa en Cristo Jesús. Hoy le damos la bienvenida a su ministerio apostólico y profético, Cielos Abiertos. Hoy le damos gracias al Señor por permitirnos estar y entrar en su casa, en su vida y conectarnos hoy con el Espíritu Santo. Hoy tenemos el programa Conectados con el Espíritu Santo. Conectados con el Espíritu Santo. Así que hoy conecte su espíritu con el Espíritu de Dios. Abra su espíritu y conéctelo con el Espíritu Santo y logre escuchar el mensaje que Dios está trayendo en este tiempo para su vida y para que lo multiplique a otras personas, para que lo lleve, para que lo predique, para que lo viva, pero sobre todo eso, para que lo viva. Conectados con el Espíritu Santo de Dios. Es un programa que el Señor mandó a hacer, mandó a producir para que logremos entender lo que Él está queriendo decir en este tiempo. Las cosas que están queriendo decir en este tiempo peligroso, en este tiempo profético, en este tiempo malo, donde estamos viviendo pandemias, hambre, escasez, enfermedades, no solamente el COVID-19, sino toda clase de enfermedades que están acechando en este tiempo a la humanidad. Por eso nosotros tenemos que vivir y permanecer conectados con el Espíritu Santo, para que nos guíe, nos hable, nos lleve y que sea el Señor guiándonos en todo momento. Y no seamos nosotros, para que no cometamos errores. Si nosotros hacemos las cosas en nuestra fuerza, por nuestra voluntad, por nuestro conocimiento, por nuestro entendimiento, por nuestros estudios, tal vez erremos, o lo más seguro es que erremos. Pero si lo hacemos con el Espíritu Santo de Dios, dándole el control al Señor de que se manifieste poderosamente en tu vida y en mi vida, ahí le damos el control al Señor de nuestras vidas. Y el margen de error debe bajar a cero, porque no eres tú y no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios que nos está guiando. Conectados con el Espíritu Santo, el tema de hoy, levantando el tabernáculo. Gloria a Dios, levantando el tabernáculo. Levantando el tabernáculo en este tiempo, o levantar el tabernáculo en este tiempo, significa proteger tu casa, significa proteger a tu familia, significa proteger a tu comunidad y hasta una nación y al mundo entero. ¿Y cómo es esto? Trayendo, y llévese esto hoy, trayendo a su casa la palabra de Dios, trayendo a su casa la revelación de la palabra de Dios, trayendo y manteniendo en su casa al Espíritu Santo de Dios. Por eso conectamos nuestro espíritu con el Espíritu Santo y así levantamos el tabernáculo. ¿Por qué levantamos el tabernáculo? Porque es necesario levantar en tu casa en este tiempo, tiempos malos, tiempos peligrosos, el altar familiar, el altar de oración, el altar de santidad, el altar de adoración, el altar de danza. Por eso nosotros tenemos que encerrarnos en una cúpula de santidad, de adoración, de danza. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, los altares. El altar familiar, el altar de adoración, el altar de danza y el altar de santidad. Y así, con estos 4 altares que vamos a levantar, levantamos el tabernáculo. Levantamos ese lugar de adoración, ese lugar santo, ese lugar donde está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar donde el Señor direccionó a Moisés para hacerlo, para crearlo, para levantarlo.
Tabernáculo. ¿Qué significa tabernáculo? Mishkan en hebreo. Mishkan significa morada. Y ahí habitaban los israelitas. El lugar donde habitaban los israelitas. Donde el Señor, donde Jehová direccionó a Moisés a levantar el tabernáculo. En ese lugar habitaban los israelitas en ese tiempo, y ese lugar tenía el atrio, tenía el lugar santo y tenía el lugar santísimo. Así debe ser su casa, así debe ser su familia, así debe ser usted en integridad, así debemos ser nosotros. Tenemos el atrio, tenemos el lugar santo y tenemos el lugar santísimo. En la parte humana tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu. Tenemos el cuerpo, que es el atrio, que es la parte externa. Tenemos el alma, que debe ser el lugar santo. Y tenemos el espíritu, que es el lugar santísimo, donde está el Espíritu Santo de Dios y la presencia de Dios. Tenemos entonces nuestro ser es el tabernáculo. Nuestro ser es un tabernáculo. Por eso debemos hoy levantar el tabernáculo. ¿Cómo? Levantando altares. ¿Qué es un altar? Un altar es un lugar de ofrenda en sacrificio. No todo en el reino va a ser agradable. No todo en el reino son las bendiciones. Aquellos que predican que tú recibes a Cristo como su único y suficiente Salvador, y todo te va a ir bien, gloria a Dios, todo te va a ir bien, sí, cuando tú camines de la mano de Dios, cuando tú no le sueltes la mano a Dios, cuando caminas y vivas en santidad. Ahí nada te va a faltar, ahí todo va a estar bien, ahí vas a estar sano, tú, tu familia y toda tu generación, siempre que tú permanezcas en santidad. De otra manera, no todo va a ser bonito. El altar es el lugar de ofrenda en sacrificio. Tu cuerpo, tu alma, tu espíritu debe ser un altar de adoración, en danza, en santidad a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos vivir en sacrificio. ¿Sacrificio cómo? Ayunando, vigilando, dejando de hacer las cosas que no son agradables a Dios, y que son agradables al cuerpo, y que son agradables al mundo, y que son agradables a todas las personas, pero no son agradables a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que hacer ese sacrificio de dejar, de apartarnos, de verdaderamente consagrarnos a Dios. El consagrarnos a Dios no es fácil. En este tiempo donde estamos viviendo en tentaciones, donde estamos viviendo en situaciones que conllevan a las personas a hacer lo malo. Y aquel que es bueno aún está haciendo lo malo, y aquel que tenía un corazón agradable, bonito y santo ya se le está endureciendo. El amor de muchos se enfriará, dice la Biblia. Por eso es necesario levantar el tabernáculo. Es necesario que usted levante el altar familiar en su casa. Es necesario que usted agarre, reúna a su familia, ore, estudie la palabra, busquen la presencia de Dios, mantengan la presencia de Dios en su casa, para que el Señor se manifieste, pero en una manera poderosa, para que el Señor se manifieste sobrenaturalmente en su vida.
para que aquel que habita en medio de esa casa, hijo, hija, padre, madre, no se nos descarríe. Para que las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo no nos arrastren. Para que nos mantengamos firmes en la roca que es Cristo Jesús. Levantamos el tabernáculo hoy. Levantamos el altar familiar. ¿Qué es el altar familiar? Es el lugar de sacrificio, es el lugar de ofrenda y sacrificio familiar. Es apartarnos un momento, porque el apartarse para Dios ciertamente en este tiempo se ha convertido en un sacrificio. No debería ser, pero es así. ¿Por qué? Porque si nos reunimos 1 hora, si nos reunimos 2 horas, si nos reunimos, entonces dejamos de hacer algo para el mundo. Dejamos de hacer algo que nos puede beneficiar naturalmente. Podemos haber dejado de trabajar, podemos haber dejado de ir a comprar algo, podemos haber dejado de ir a recibir algo de alguien. Y nos podemos lamentar porque hicimos eso. Pero es importante, iglesia, es importante que usted priorice las cosas. Y su primer lugar debe ser Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dios. Ama al Señor con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu todo. Debemos poner primeramente, en primer lugar, a Dios. En segundo lugar, a Dios. En tercer lugar, a Dios. En cuarto lugar, a Dios. Y así cuando quede un espacio, es de Dios. De esa manera, usted está cuidando a su familia. Usted está protegiendo a su familia. Usted está manteniendo la presencia de Dios en su casa. Sus hijos no se le van a descarriar. Instruye al niño en sus caminos y no se apartará de ellos cuando sean grandes. Eduque a sus hijos en la palabra de Dios. Eduque a sus hijos para que oren, para que sepan valorar, amar a Dios. Para que sepan que no todo en esta vida es que yo soy el hijo y yo me lo merezco todo. Nosotros no nos merecemos nada. Todo nos lo da el Señor. Le damos gracias a Dios por su gracia, por su misericordia, por su infinito amor, pero nosotros reconocemos que no nos merecemos nada. Y aún así el Señor nos da. Levanta el altar familiar en tu casa. Vamos a leer en la Biblia, el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 10. Vamos a hablar de esta reunión de la familia para estudiar la palabra, adorar y para estar y permanecer en la presencia de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 10. Cuando tú levantas un altar familiar, proteges a tu familia. ¿De qué la proteges? La proteges de que entren ataques satánicos a la mente, de que lo que esté en el ambiente se limpie y se vaya, de lo que esté atacando a la mente de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijas, se vaya. Porque la Biblia dice, en todo lo bonito, en todo lo amable, en todo lo afable, en todo lo agradable, en eso pensar. ¿Y qué es todo lo bonito, lo amable, lo hermoso, lo precioso? Dios.
Si nos mantenemos con nuestra mente en Dios, entonces empezamos a pensar como Dios. Porque Dios está en nosotros, Dios permanece en nosotros y Dios nos está guiando. En este tiempo es necesario, importante, mantenernos en la presencia de Dios. Y que la presencia de Dios se mantenga en nuestra casa. Por eso es importante, imperante, importantísimo levantar el altar familiar, hacer enseñanzas, adorar, danzar. En familia, proteja a su familia. Y si usted protege a su familia de esta manera, ninguna plaga, ninguna enfermedad, ningún entrará a su casa. ¿Por qué? Porque Dios está habitando ahí. Porque la presencia de Dios se encuentra en ese lugar, y donde está la presencia de Dios, nada malo puede entrar ahí. Y si llega a entrar algo, se va, porque no soporta la presencia de Dios. Levante su altar familiar, la reunión de la familia. Agarre a su familia y reúnala 1 hora, reúnala media hora, reúnala 2 horas, reúnala el tiempo que el Espíritu Santo de Dios le diga y le indique, para fortalecer los cimientos de su familia, para fortalecer el conocimiento, para fortalecer el entendimiento, para fortalecer el espíritu de cada uno de su familia. Nosotros debemos ser el garante de mantener el espíritu fuerte de nuestra familia, de mantener el espíritu fuerte. Y vamos a ver el espíritu de nosotros, nuestro espíritu, como un músculo. Si usted no ejercita ese músculo, se va debilitando y se atrofia. Y cuando el espíritu suyo se atrofie, sobrepasa el alma sobrepasa y empieza a mandar el alma, empieza a mandar sus emociones, empieza a mandar sus necesidades, empieza a mandar todo lo externo, sobrepasa al Señor. Porque el Señor no entra en tu alma y no maneja tu alma, porque tu alma es tu decisión. Por eso tenemos que ejercitar el músculo del espíritu. ¿Cómo? Levantando altares, levantando el altar familiar. El altar familiar es la reunión de la familia para el conocimiento, para el crecimiento en la palabra de Dios, y para atraer y que se mantenga y que permanezca dentro de la casa la presencia de Dios. Nos puede faltar todo, pero que no nos falte la presencia de Dios. Que nos falte todo, como dice la adoración, pero que no nos falte el Espíritu Santo. Por eso hoy te invito a levantar el altar familiar. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 10. Y leo la Biblia, la palabra santa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ahí viene lo mejor. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Esta es una instrucción
Esto es una instrucción de Dios, donde le dice, oye Israel, oye Israel, oye Israel. No es que vayamos a Israel y vamos a Israel y vamos a hablar de Israel. No, no, esto es solo para Israel. No, Israel es tú, eres tú. Israel eres tú. Israel soy yo. Israel es usted. No es la nación, o sí la nación, pero la nación también es usted. No es el país. Israel es usted. Y el Señor te habla hoy a ti, Israel. Y te dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y no es que estén sobre tu corazón, y no es que las tengas en la garganta, sino que estén sobre tu corazón, sobre tu alma, que estén en tu espíritu, es lo que está diciendo el Señor. Y las repetirás a tus hijos, y ahí vamos al altar familiar. Lo que tú conoces, lo que nosotros conocemos, debemos en dárselo en heredad, en herencia a nuestros hijos. Porque si no, ellos van a conocer y van a heredar lo malo de ti, lo malo del mundo. Usted debe vivir una vida recta, santa e íntegra, porque de esa manera sus hijos cómo van a crecer. De esa manera es como sus hijos van a crecer. Si usted dice que es cristiano evangélico, si usted es un pastor, si usted es un líder de su iglesia, si usted es alguien, es la imagen de su familia, de su congregación, su familia, sus hijos van a hacer o van a repetir lo que usted hace. Si usted es el pastor de su congregación, las ovejas van a repetir lo que usted hace. Y esto es algo literal, esto es algo que es así. Usted conoce de qué congregación es cuando usted escucha hablarlo. Usted reconoce de dónde viene esa persona, de qué congregación viene, cuando usted escucha hablar. Porque hablan igual al pastor, porque hablan igual a la pastora, porque hablan igual a la imagen que ellos están viendo y que están siguiendo y que le está predicando y que le está enseñando. Por eso debemos comportarnos, vivir en santidad, para enseñar con ejemplo, para enseñar con obras, para enseñar la palabra de Dios con obras. Yo puedo hablar muy bonito y puedo enseñar la palabra de Dios porque maestro soy, pero si no vivo lo que predico o vivo lo contrario de lo que estoy predicando, mis hijos van a hacer lo mismo. La congregación van a hacer lo mismo. Y van a buscar justificaciones dentro de la Biblia. Van a buscar la justificación a su comportamiento a través de la Biblia. ¿Por qué? Porque mi pastor lo hace. Porque mi pastora lo hace. Porque quien me está enseñando lo hace. Debemos enseñar a la iglesia de Cristo Jesús a buscar al Espíritu Santo de Dios, a imitar a Jesucristo y a ser como Jesucristo. El altar familiar, el Señor le dice aquí que todo lo que conocemos, todo lo que aprendemos, todo lo que hablamos,
se lo repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Y así mantenemos la visión. Y así mantenemos la misión. Si nuestro norte se empieza a redireccionar, perdemos el rumbo. Pero si nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón y sobre todo nuestro espíritu está fuerte, lo que hables, donde estés y con quien estés, va a ser la palabra de Dios. Va a ser para edificación, va a ser para levantar el tabernáculo, va a ser para levantar al caído, va a ser para traer al reino a aquellos que están afuera. Por eso tenemos que cuidar nuestro testimonio. Y cuidar nuestro testimonio es cuidar nuestro testimonio íntegro, por dentro y por fuera. De saber quiénes somos en Cristo Jesús. Pero el saber que nosotros somos, quiénes somos en Cristo Jesús, nos demanda humildad para poder enseñar y dar cumplimiento a lo que está escrito. Y la repetirás a tus hijos. ¿Qué? La palabra que te mando yo hoy. La repetirás a tus hijos. Usted se reúne con su familia. Estudia la palabra de Dios. Lee la Biblia. Hace un estudio. Adoran. Alaban. Y van a ver la diferencia. Y van a ver cómo cambia las circunstancias dentro de su casa. Eso es el altar familiar. Es la reunión de la familia para hablar sobre la palabra, para estudiar, para escudriñar la palabra de Dios, para estar y permanecer en la presencia de Dios y que la presencia de Dios a través de su glorioso, hermoso y precioso y poderoso Espíritu Santo habite en su casa. También tenemos el altar de adoración. El altar de adoración es el altar, repito, el lugar de ofrenda en sacrificio. Ofrezca en sacrificio la adoración. Adoración a Dios. La adoración al Señor. Adore al Señor. Que nuestra vida total sea una adoración a Dios. Templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Si somos templo de Dios, somos el lugar de adoración a Dios. Y si somos morada del Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo habita en nosotros, porque adoramos al Señor. Así que no se distraiga y adore a Dios. Adore al Señor con todo su ser, con toda su alma, con todo su todo. Y deje las preocupaciones, deje de estar pensando, deje de estar buscando en otras cosas. Adore al Señor. Adore al Señor. Es la reunión, una adoración, una reunión que se realiza para adorar a Dios. En medio, y téngase esto claro, en medio de la adoración hay milagros, hay liberación, hay sanidad. En medio de la adoración hay restauración. Algo pasa cuando estamos adorando a Dios. Algo debe pasar cuando adoramos a Dios. Por eso nosotros tenemos que ponernos en sacrificio vivo. Cuando adoramos a Dios. Adoramos no para que nos escuchen. Y no para que nos digan, oye, qué bonito canta o qué bonito ora. Sino para que el Señor nos escuche. Sino que sea Dios quien determine lo bonito que cantas, lo bonito que hablas, lo bonito que adoras, lo bonito que oras. Adoración al Señor. Debemos adorar a Dios. Vamos a estar en Romanos, capítulo 12.
Romanos capítulo 12 del 1 al 2. Debemos levantar nuestro altar familiar. Debemos levantar nuestro altar de adoración. En medio de la adoración, en medio de la alabanza está el Señor. Habita Dios. Y en medio de esto hay liberación, hay sanidades, hay milagros, restauraciones. Por eso es importante crear esa atmósfera para que el Espíritu Santo de Dios se mueva con libertad, con poder y con gloria. Sea en su casa, sea en la congregación, sea donde quiera que usted esté. Si usted está trabajando, coloque adoración. Adora al Señor. Bajito, suavecito. O si no, en espíritu. Pero adora al Señor. Y todo va a empezar a cambiar. Y todo va a empezar a cambiar. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice la Biblia. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos ponernos en sacrificio vivo en adoración. Debemos ponernos en sacrificio vivo. Debemos tener ese sacrificio vivo en adoración para poder levantarnos, para poder estar, para poder ver milagros, para poder dejar que el Señor se manifieste de una manera poderosa en nuestra vida. Debemos dejar que el Señor haga lo que tenga que hacer, pero tenemos que preparar el ambiente, tenemos que preparar la atmósfera, tenemos que crear la atmósfera de adoración, en adoración, que se muevan los ángeles, que se mueva el Espíritu Santo, que se mueva todo lo que tenga que moverse. Que lo bueno se mueva y que lo malo se mueva, pero que se mueva para que se vaya. Por eso, altar de adoración, lugar de sacrificio, lugar de entrega en sacrificio para adorar a Dios. Para esa atmósfera, para crear la atmósfera. En este tiempo es necesario adorar. Es necesario que usted adore donde quiera que usted esté. Donde quiera que usted vaya, adore al Señor. Usted va caminando, vaya adorando a Dios. Donde usted está trabajando, adore al Señor. Sin descuidar lo que está haciendo, adore al Señor. Usted está con su familia, adore a Dios. Porque es necesario. ¿Por qué? Porque el Señor necesita que tú le digas, le recuerdes todo el tiempo cuánto le amas, cuánto necesitas de Él, cuánto necesitas su perdón, su misericordia, su gracia, su amor. Y no hay mejor manera de decírselo que adorando. No hay mejor manera de decirle al Señor cuánto le ama si no es adorándolo. Por eso levante en este tiempo altares de adoración, altares familiares, altares de adoración, y usted empezará a ver cómo se manifiesta el Señor en su casa, en su familia, en su vida, en su trabajo, en su lugar de hábitat, en donde usted quiera que esté. Si usted viene edificado y viene adorando a Dios, nada malo se puede acercar a usted. ¿Por qué? Porque usted tiene colocada la armadura de Dios. Por eso, levante el altar familiar, levante el altar de adoración y levante este altar que es importante, importantísimo, el altar de danza.
Debemos levantar el altar de danza. Dance. Aunque usted no sepa danzar, dance. Deja que el Espíritu Santo sea el que dance en usted y a través de usted. El rey David no era bailarín ni danzón. El rey David se dejaba mover por el Espíritu Santo. El rey David dejaba que el Espíritu Santo hiciera como él quisiera en él y con él y a través de él. Así debemos ser nosotros. Danzar para que Dios se manifieste. Danzar. Y aunque no todos han vivido esta experiencia, aunque no todos conocen esta experiencia, y aunque no todos tengan este conocimiento, hoy sí, hoy se lo estamos llevando a usted. En la danza el Señor se manifiesta poderosamente. En medio de la danza el Señor hace, habla, dirige. En medio de la danza, cuando usted danza, no para las personas, cuando usted danza, no para que vean qué bonito se mueve, no cuando usted danza, no para que vean qué bonito está el uniforme que está usando, sino cuando usted danza para que Dios se manifieste, Dios se va a hacer presente. Dios va a estar en ese lugar. Dios va a estar en ese lugar cuando usted dance para Dios. Cuando no sea para agradar al hombre, para que el hombre lo admire, porque qué bonito danza o qué bonito el uniforme, oye, ¿quién fue la costurera o el costurero que hizo ese uniforme? Qué bonito está, qué bello danza el danzón o la danzarina, qué bien lo hace. Esa no es lo que nosotros debemos ver. Nosotros lo que debemos ver es cómo se mueve la presencia de Dios cuando danzan o cuando danzamos. Que el Señor que hace, cómo se manifiesta cuando usted y yo danzamos, así nos sepamos hacer. Y aunque a usted no le gusta, dance, porque se va a manifestar el Señor. Pero qué canción danza o cualquiera. Pero qué canción danza o cualquiera. Ponga una alabanza y dance. Ponga una alabanza y dance. Nosotros, mi familia y yo, danzamos con danza hebrea. Gloria a Dios. Pero si usted va a danzar, dance como usted quiera. Con la alabanza, con una adoración, dance. Deja que el Espíritu Santo mueva sus pies, mueva su alma. Y deja que el Espíritu Santo se manifieste poderosamente en su casa, en su vida, en su trabajo, en donde usted se mueva. Porque el Espíritu Santo de Dios lo que necesita es un corazón dispuesto. Con un espíritu dispuesto a dejarlo a que Él haga como Él quiera, a dejarlo a que Él haga como Él quiera. Iglesia, en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículos 20 y 21. Éxodo capítulo 15, versículos 20 y 21. Dance, así como David danzaba, así como danza un hijo de Dios. Deje que el Señor se manifieste poderosamente en su vida y a través de usted, a través de la danza.
pero yo no sé danzar, apóstol. Tú no, pero el Espíritu Santo sí. Pero es que yo no sé mover los pies. Deja que el Señor te lo mueva. ¿Y yo qué hago con estas banderas? Deja que el Señor haga lo que quiera. Dale el control de tu vida, de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu al Señor, y el Señor, deja que el Señor haga como Él quiera. En medio de la danza, el Señor se manifiesta, habla, hay liberación, hay sanidades, hay milagros, y donde quiera que el Señor esté presente, ahí debe pasar algo. Ahí debe pasar algo. ¿Y cómo va a estar el Señor presente? Cuando usted levante un altar familiar, cuando usted levante un altar de adoración, cuando usted levante un altar de danza. En el libro de Éxodo, capítulo 15, en el versículo 20 y 21, vemos que María la profetisa, dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete, aquello que viene persiguiéndolo a usted, aquello que viene acechándolo a usted, aquello que viene fastidiándolo a usted, cuando usted danza, cuando usted agarra un pandero, cuando usted agarra una bandera, cuando usted agarra un chofar, cuando usted agarra lo que tenga que agarrar y empiece a danzar, eso se va de su vida. Todo lo malo se va de su vida. Cuando usted danza en espíritu, cuando usted danza con el espíritu, cuando usted danza permitiéndole a Dios que se manifieste en su vida y a través de usted. María, la hermana de Aarón, agarró su pandero y empezó a danzar. Y decía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, aquel que viene detrás de usted, aquel que está fastidiando su vida, aquel caballo que está fastidiando su vida, el jinete con todo y caballo, el Señor lo echa al mar. Danzas, pandero, alegría. Dance con alegría. Y va a haber la manifestación poderosa de Dios en su vida. Y viene el altar más importante de todos. Este es el más complejo, pero el más importante y necesario para alcanzar la vida eterna. El altar de santidad. De este altar no les gusta mucho a la gente hablar. Este es el tema que no a muchos les gusta hablar, pero es el más importante dentro del reino. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Es que tú no puedes ser santo, porque solo Dios es santo. Solo Dios es santo, pero Dios te manda a ser santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y lo que no es santo no entra al lugar santo. Lo que está sucio no entra donde está lo limpio porque lo ensucia. Lo que no está consagrado a Dios no entra al lugar santo. Santidad.
importante, importantísimo, imperante, necesario para alcanzar la vida eterna, para alcanzar la corona de la vida eterna. Ay, pero es que yo soy muy bueno, apóstol. Yo ayudo, a mí me hacen cualquier cosa, pero yo perdono. Yo ayudo cuando puedo, cuando tengo. Yo hago, yo doy, yo soy. Pero no dejas a Dios trabajar en tu vida. Porque el que da se calla la boca. Porque el que da y ayuda, sí, ciertamente, es bueno. Pero cuando va y le da algo, usted da algo, y a la esquina dice, no, es que voy para allá a darlo. O, oye, gloria a Dios, gracias al Señor, que yo soy instrumento en las manos de Dios para ayudar a esta familia que necesita. Su bendición ya no es contada como bendición. Acaba de perder la bendición cuando usted habla de esa manera. Hizo una buena obra, sí. Pero lo que usted hizo bueno, lo acaba de destruir con su lengua. Exaltándose usted. Que su mano izquierda no sepa lo que hace su mano derecha, o viceversa. No esté diciéndole a todo el mundo lo bueno que usted hace. O a quien ayuda. Oh sí, pobrecito, qué lástima me dio y lo ayudé. O la ayudé. Usted pierde la bendición. Vive en santidad. La santidad es la integridad de todo su ser. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Santo, santo, santo es el Señor, pero usted también tiene que ser santo. Para entrar al reino usted debe ser santo. Levante el altar de santidad. ¿Por qué levantamos el altar de santidad? ¿Qué significa el altar? El altar es un lugar de ofrenda en sacrificio. Y ciertamente que vivir en santidad es un sacrificio. Tienes que sacrificar todo para vivir en santidad. Tienes que cambiar desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Véalo como usted quiera verlo, usted tiene que cambiar. Cuando nosotros decimos que morimos al viejo hombre y nacimos en Cristo Jesús, usted verdaderamente se tuvo que haber muerto. En todo. En todo. Ay, lo que pasa es que yo me morí y nací nuevamente y estoy en Cristo Jesús, pero yo me bajo de la cruz un ratito, hago lo que hago y después me monto. Perdió la santidad. Pero es por un ratico nada más. Pero por ese ratico usted perdió la santidad. Y si en ese ratico usted parte de esta tierra, usted no va al cielo. No sabemos cuándo viene el Señor. No sabemos el momento en que partimos de esta tierra. Así que manténgase en santidad. Haga ese sacrificio y viva en santidad, porque es necesario para el Hijo de Dios, para la hija de Dios. Para mantenerse en el reino es necesario vivir en santidad. Es que usted no puede ser santo, porque solo Dios es santo. Hablamos de perfección, usted no puede ser perfecto, usted no tiene, usted no puede ser, usted debe caminar en perfección. Usted debe caminar en perfección, es que Dios solo es perfecto.
Y usted no puede ser perfecto, pero tiene que intentarlo, tiene que hacerlo. Para ser santo, usted tiene que ser perfecto. Ay, el infalible, el que no falla. Se volvió loco el apóstol. No. Lo que pasa es que no hemos entendido lo que es ser perfecto y santo en el reino. El que usted sea santo, o el que usted está caminando en santidad, no significa que usted no se va a equivocar. No significa que usted no puede caer en algún momento en la tentación o el pecado. Lo que es santidad es que usted se va a levantar, es que usted no va a volver a caer por lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios necesita una iglesia sin arruga, sin mancha, perfecta, blanca, hermosa, para entrar al reino de Dios. Y esa es la iglesia que Dios viene a buscar. Esa es la iglesia que Dios viene a buscar. Pero es que el Señor viene a buscar a los pecadores, sí. El Señor te mandó a ti y me mandó a mí y nos mandó a nosotros a presentarle una oportunidad de salvación a la gente. Depende de la persona, depende de una decisión, si siguen o no siguen, si se salvan o no. Ese es el plan de Dios. Que usted sea el instrumento en sus manos para presentar un plan de salvación. Pero dentro de ese plan de salvación usted tiene que mantenerse. ¿Por qué? Porque ni los brujos, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los mentirosos van a entrar al reino de los cielos. No lo digo yo porque yo soy religioso, no, está escrito en la Biblia. Por eso hoy les digo, si tu tabernáculo por cualquier motivo se encuentra destruido o se encuentra debilitado, hoy te digo, levanta el tabernáculo. Levanta el altar de adoración. Levanta tu altar familiar, levanta el altar de danza y levanta y vive y permanece levantado el altar de santidad. No permitas que entre el enemigo a tu casa, a tu familia, a tu trabajo, a tu ser. No le des el control de tu vida y de tu alma al enemigo. No permitas que él tome el control de tu vida y de la de tu familia. La decisión es tuya. No depende de mí, no depende de tu pastor, no depende de tu líder. Depende de ti, de tomar tu decisión y de permanecer en esa decisión. Depende de ti mantenerte de pie en la roca que es Cristo Jesús, viviendo en la hermosura de la santidad. Hoy te digo, iglesia, y terminamos con esto: levanta el tabernáculo, mantén levantado el tabernáculo y deja que la presencia de Dios permanezca en tu vida, en tu casa, en tu trabajo y donde quiera que tú estés. Acompáñame y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste en este momento de compartir tu palabra y de que este mensaje llegue a todas las personas que lo están escuchando en este momento. Que quede sembrado
en sus corazones y que tú le des el crecimiento, Señor. En esta hora, Padre de la Gloria, declaro en el nombre de Jesús que se levantan los altares, que se levantan los altares de adoración, que se levantan los altares de danza, que se levantan los altares de santidad, que se levanta el tabernáculo en cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje y que lo pondrán por obra y que lo multiplicarán a otras personas. Te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar en este lugar. Reprendemos todo espíritu de venganza y todo aquello que pretenda venir a trabajar en contra de este ministerio, en contra de usted. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios.